Acaba de salir el informe de ENCOVI, que es el estudio que hace la Universidad Católica Luis Pedro España, ha dirigido esto mucho tiempo, con la Universidad Central y la Universidad Simón Bolívar sobre la situación de Venezuela. La situación es dramática, lo sabemos, pero ese estudio lo pone en evidencia de una forma impresionante. 96% de los venezolanos hoy está recibiendo un ingreso que lo coloca por debajo del nivel de pobreza. 80% de la gente está viviendo en situación de pobreza crítica. Estos números dicen, entre otras cosas, yo creo que lo más significativo que podemos hablar de esto, porque podemos dar un montón de cifras, pero creo que con esto es suficiente. 640.000 niños hoy en Venezuela tienen problemas de desnutrición. Y el problema no es cómo estamos, sino la tendencia. Es decir, el proceso de empobrecimiento de Venezuela tiene desde el 2013. Desde el 2013 para acá hemos perdido 70% del Producto Interno Bruto. Es decir, la economía se ha reducido en 70%. Pero el problema no es lo que ha pasado antes, sino lo que está pasando en los últimos meses. El nivel de empobrecimiento se aceleró de una forma gigantesca. ¿Qué hacer frente a esto? Estamos hablando de venezolanos que nos vamos a morir de hambre, y esto además enfrentando un problema de desabastecimiento de gasolina que no se va a resolver, problema de crisis eléctrica que cada día va a estar peor porque requiere una inversión que el país no tiene para resolver ese problema, problema de crisis de agua. Hay sectores enormes en el país que no tienen agua potable, lo que eso significa en términos de salud para los niños, para todos. En el país no hay gas para cocinar. Todo el montón de gente que depende del gas para cocinar, en este país se acabó el gas. Es decir, el cuadro en Venezuela es terrible. Y la producción de alimentos este año ha caído de forma dramática. La situación del país no puede ser peor. Urge en Venezuela un gran movimiento de unión nacional que sea capaz de articular esa enorme cantidad de gente que quiere un cambio en Venezuela para impulsar, para promover el quiebre de la coalición dominante. Para el gobierno se le hace muy pesado, para los que están participando en el gobierno hoy es demasiado dura las consecuencias de que este gobierno se mantenga en el poder. Esto es un momento para invitar a que esas fuerzas que apoyan al gobierno, magistrados del Tribunal Supremo, militares activos, gobernadores, alcaldes, organizaciones que apoyan al chavismo sociales, haya un quiebre. Y hay un quiebre que permita que el país pueda tener un gobierno nuevo que sea capaz de ir a los organismos financieros internacionales a buscar recursos para atender esta emergencia y para reactivar la economía, el empleo, el ingreso de la gente. Esa es la primera, no es la primera prioridad, es la prioridad que tiene el país. ¿Cómo cambiamos el gobierno y construimos un gobierno de unidad nacional que tiene que ser de unidad para que pueda tener gobernabilidad? En medio de esto, el gobierno está convocando un proceso electoral. El Baltasar Porras, el arzobispo de Caracas, acaba de declarar hace unos días que esa elección puede ser muy importante, pero no es más importante que la situación dramática que estamos viviendo, que ya no es solamente la economía, sino además se suma el problema del coronavirus. Esa elección se convoca en medio de un clima de una apatía enorme, nadie quiere votar. Las cifras que están dando las dos principales encuestadoras, Consultores 21 y Data Analysis, son terribles. Yo quiero dar algunas cifras sobre eso. Data Analysis plantea esta pregunta que yo quiero compartir con ustedes. ¿Cuál de las siguientes opciones usted prefiere para resolver la crisis venezolana? Elecciones presidenciales, 51%. La gente entiende que la crisis venezolana se resuelve si hay un cambio de gobierno y quieren la vía electoral por lo menos el 51%. 15% apuesta por diálogo y negociaciones. 8% invasión militar extranjera. Un apoyo relativamente bajo. Golpe de Estado por militares venezolanos, 10%. Elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, 2,1%. Nadie cree que esa elección de diputados a la Asamblea Nacional lo va a ayudar en nada a resolver la situación que está viendo, y de alguna manera, en una buena medida, tienen razón. Ahora, esta encuesta de Data Analysis tiene unos datos adicionales importantes. Si hay elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, usted votaría.
el 49% del chavismo dice que sí. Es decir, se está absteniendo, más de la mitad del chavismo no participa en una elección de Asamblea Nacional. Pero los electores que llaman ni, es decir, que no están ni con el gobierno ni con la oposición, vota solamente el 5.6% de ese sector. Y entre los electores opositores vota el 1.8%. Nadie está participando en esta elección. Ahora, si esta elección, además, para esta elección el gobierno está montando un ecosistema electoral propio. ¿Qué llamo yo un ecosistema electoral? Bueno, puros partidos que participan dentro de un ecosistema que el gobierno ha construido. Esos partidos son los partidos de la mesita. Partidos de la mesita que van al TCJ a pedirle al TCJ que declare la omisión legislativa de la Asamblea Nacional y que nombre el CNE. Es decir, unos partidos de oposición que van a participar en el proceso electoral, que son los responsables de que el TCJ finalmente termine nombrando el CNE con el que vamos a participar. Después hay unos partidos intervenidos judicialmente. El primer partido fue COPEI, que se negó a sentarse en la mesita y el Tribunal Supremo destituyó la dirección nacional de ese partido y colocó unos nombres de una persona más afecta al gobierno. Después lo hizo lo mismo con Primero Justicia y con Acción Democrática. Es decir, partidos judicializados, partidos que tienen una directiva puesta por el Tribunal Supremo de Justicia. Y después están los diputados que llaman diputados CLAP, que los llaman diputados CLAP porque ellos, a partir del momento en el que asumieron esa directiva cuestionada de la Asamblea Nacional, han estado visitando sus estados con camionetas llenas de cajas CLAP y repartiendo cajas CLAP. Por eso los llaman los diputados CLAP, no por otro motivo. El gobierno pretende hacer una elección con ese ecosistema. La encuesta es muy clara. Los que creemos que la elección es una oportunidad para convocar a ese 80% a que se manifieste en forma masiva contra el gobierno, entendemos claramente que si uno participa en esa elección dentro de ese ecosistema, nadie va a votar. Es decir, los electores de la oposición lo están diciendo. Es imposible que los electores voten por partidos que postulan candidatos que han estado colocados ahí por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces hay que tratar, los que creemos que es posible poner ese 80% como un río de gente en los centros de votación a votar contra el gobierno, y que ese hecho puede desencadenar un quiebre en la coalición dominante, porque eso genera un impacto. Es decir, los que creemos que es posible aprovechar la elección para construir un mensaje, para movilizar, para articular gente de la sociedad, para dar una pelea, para dar una demostración de fuerza, más allá de lo que haga el gobierno. Estamos claros que es imposible hacerlo a partir del ecosistema del gobierno, porque el electorado nunca se va a motivar a participar en ese escenario. Por eso hay algunas tarjetas que se están creando, que no son partidos políticos, son tarjetas que quieren convertirse en lo que fue la MUD. Una tarjeta que sea capaz de aglutinar todos los sectores opositores que no participan en el ecosistema del gobierno. Es decir, los militantes de Primero Justicia que se quedaron sin partido, los de COPEI, los de Acción Democrática, la gente que quiere participar. Nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con autoridades de la iglesia, de fedecámaras, de distintos gremios, que creen que es importante participar masivamente en esta elección, pero nunca lo van a hacer en medio del ecosistema del gobierno. Hay que construir una cosa fuera del ecosistema del gobierno que sea capaz de motivar, de entusiasmar a la gente a participar. La tarea es dificilísima, es decir, lograr converger todos los sectores de oposición para una participación masiva en esta elección es bien difícil, porque no hay ningún ánimo para hacerlo. Pero yo estoy convencido que eso hay que intentarlo. De manera que tenemos dos tareas. Hay una tarea que es la tarea más importante, que es construir un movimiento de unidad nacional que sea capaz de aglutinar ese 80% para buscar un cambio de gobierno. Y la segunda tarea es construir una plataforma de candidatos con una tarjeta única que sea capaz de entusiasmar a ese 80% para que el día de la elección sea una manifestación gigantesca de rebeldía cívica. Esas son las dos tareas que nosotros tenemos para este año, en medio de una situación terrible, una crisis espantosa. ¿Qué es lo que va a pasar en este país si se prolonga este gobierno por un tiempo más? Bueno, que esos niños que hoy tienen problemas de nutrición se nos van a morir de hambre. Y vamos a tener a toda una generación de jóvenes condenados a una vida miserable solamente por el empeño del gobierno de perpetuarse en el poder. El que participa en la elección de Asamblea Nacional dentro del ecosistema del gobierno, lo que está contribuyendo es a que el gobierno se consolide y que el drama económico y social que están viviendo las familias venezolanas se haga todavía peor. Este es un momento de reflexión y de toma de decisiones.